Se enciende la temida luz de Check Engine en el salpicadero, le pasas el escáner y ahí está, P048. Si esta es la situación, no hay de qué preocuparse. Hoy vamos a analizar a fondo qué significa este código de avería, por qué aparece y, lo más importante, cómo se le mete mano como un profesional. Y esta es, claro, la pregunta del millón. Ver esa lucecita encendida siempre da un poco de respeto, ¿verdad? Pero, bueno, entender el código es el primer paso para solucionar el problema sin empezar a dar palos de ciego. Así que, vamos a meternos en faena. Antes de coger ni una sola herramienta, lo más importante es saber qué nos está diciendo el coche. En esta primera parte nos vamos a centrar justo en eso, en traducir este código a un lenguaje que se entienda perfectamente. A ver, en términos técnicos, el P048D nos está chivando que hay un voltaje más bajo de lo normal en el circuito de la válvula de control de presión de escape, la EPC. Esto es algo que se ve mucho en motores diésel más o menos nuevos. En resumen, el cerebro del coche ha detectado un fallo eléctrico en el sistema que gestiona los gases de escape. Pero bueno, ¿y para qué sirve todo este sistema? Pues su función principal es hacernos la vida más fácil, sobre todo cuando aprieta el frío. No es un capricho, es una pieza que es clave para que el coche rinda bien y para nuestro confort, especialmente si vivimos en un sitio de mañanas fresquitas. Y ahora viene lo interesante, ¿cómo nos beneficia esto en el día a día? Gracias a este sistema, la calefacción se pone a tope mucho antes. El coche arranca a la primera con temperaturas bajo cero y el parabrisas se desempaña en un momento. Todo esto lo maneja el PCM, que, para que nos entendamos, es el cerebro electrónico del motor. Si este sistema falla, se nota, y bastante. Vale, ya sabemos qué es. Pero, ¿cómo se manifiesta y qué suele provocarlo? Vamos a la parte práctica. ¿Cómo identificar los síntomas y quiénes son los sospechosos habituales que están detrás de este código de avería? Los síntomas, la verdad es que cantan bastante. Aparte de la luz de avería, lo normal es notar que al coche le cuesta arrancar por las mañanas, que el motor va a tirones, el ralentí es inestable o incluso que ha perdido algo de chicha, de potencia. A veces también se nota más humo o un olor raro. Lo importante es que, aunque el coche parezca que funciona más o menos bien, hay un problema ahí debajo que no conviene dejar pasar. La experiencia de taller no engaña. Casi siempre la culpa la tiene uno de estos tres. Lo más probable es que la propia válvula EPC se haya quedado pillada o directamente se haya estropeado. O, también muy común, que haya un problema en el cableado, un cable partido, un conector que no hace buen contacto o que está oxidado. Aunque es posible que falle el PCM, es muy raro. Siempre hay que descartar primero lo fácil y lo barato. Y aquí llegamos al meollo de este análisis, cómo atacar el problema con método, como lo haría un profesional. Seguir un proceso lógico es la clave para encontrar la causa de verdad y no dedicarse a cambiar piezas por cambiar. Un buen profesional seguiría estos pasos, en este orden. Primero, una buena inspección con los ojos, a ver ese cableado. Después, multímetro en mano, a medir la resistencia de la válvula y compararla con los datos del fabricante. Luego, se comprueba que le llega corriente y que tiene buena masa. Si todo eso está bien, se mira la continuidad de los cables hasta el PCM. Y solo como último recurso, se verifica la señal del propio PCM. Este orden evita gastar dinero tontamente. Y aquí va un consejo de oro, de los buenos. Antes de empezar a desmontar nada, es vital mirar si el fabricante ha publicado algún boletín de servicio técnico para ese modelo de coche. A veces el fallo es un problema ya conocido y la solución es muy específica, como una simple actualización del software. Esto puede ahorrar horas y horas de trabajo. Tan importante como saber qué hacer es saber qué no hacer. En esta sección vamos a ver las meteduras de pata más típicas que se cometen con el código P0480D. La idea es evitar reparaciones que son caras y, sobre todo, inútiles. Esta tabla lo deja clarísimo. El error típico es ir de cabeza a cambiar la válvula, que no es barata, sin haber comprobado si le llega corriente. O peor todavía, echarle la culpa al PCM desde el minuto 1. El método profesional es justo al revés. Se diagnostica el circuito entero, se compara cada medición con los datos oficiales y se deja el PCM para el final del todo. La diferencia es ahorrar tiempo y, sobre todo, mucho dinero. Muy bien, pues una vez hecho un buen diagnóstico, llega el momento de la verdad, la reparación. Vamos a ver cuáles son las soluciones correctas, siempre basándonos en las pruebas que hemos hecho antes. Las soluciones van en orden de probabilidad. Lo primero, siempre arreglar cualquier cable o conector que esté mal. Si el fallo sigue y las pruebas lo confirman, entonces se cambia la válvula EPC. Si hay un boletín técnico que lo recomienda, se actualiza el software del PCM. Y solo si todo lo demás se ha descartado, se podría plantear cambiar el PCM.
Y un último detalle que es crucial. Después de arreglarlo, es súper importante borrar el código de avería de la memoria del coche y después salir a probarlo bien en carretera en diferentes situaciones. Esto nos confirma que el problema está solucionado de verdad y que la luz de Check Engine no va a volver a saltar por lo mismo. Y para terminar, vamos a quedarnos con esta idea clave. El código P048D es un aviso de un fallo que afecta al rendimiento y a la fiabilidad del motor, sobre todo con frío. El enfoque más inteligente y seguro es empezar siempre por lo más sencillo y probable, el cableado y la propia válvula. Un buen diagnóstico es la mitad de la reparación y la mejor garantía para que el coche siga funcionando como un reloj.